tiene una función inversa, o sea, se trata de bajar la curva de contagios y eso por el lado económico genera por abajo una curva, o sea, ha bajado pues la producción, el PBI, todas las actividades, ¿no? Y ha crecido el desempleo, etcétera. ¿Qué teoría pretende explicarlo? Este, digamos, la teoría predominante es el neoliberalismo, ¿no? Y pretenden explicarlo por el lado de que, por eso, políticas del Estado, esto va a pasar, ¿no? ¿Cuál es el contexto económico y social? Un contexto en el cual en países como el Perú ya se había producido una desaceleración en la economía. Estaba bajando. Una economía en la cual existen muchos niveles de informalidad y el tiempo, ¿no? Tiene que ver. Y por supuesto, las acciones que están tomando los estados es, para combatirla, la pandemia, son medidas keynesianas, ¿no? Intervención del Estado, en cierta forma. Es un tema, por supuesto, que se puede seguir conversando. Según estos autores, Grue y Gran, en el libro que está colgado en vuestra aula, en el classroom, para estudiar el pensamiento económico hay que formularse estas preguntas. ¿Cuáles fueron los antecedentes de la escuela? ¿Cuáles son los principios más importantes de la escuela? ¿A quiénes beneficiaba? ¿De qué forma la escuela era válida, útil o correcta para su época? Y aquí tenemos a Mario Bunge, ¿no? Del cual nos referíamos. ¿Qué dice él? La pseudociencia es siempre peligrosa porque contamina la cultura y cuando concierne a la salud, la economía, la política pone en riesgo la vida, la libertad o la paz, ¿no? Si nosotros consideramos que la economía es ciencia, por lo tanto debemos separarla de la ideología, ¿no? Este, analizar cómo funciona la economía y prescribir cómo debería funcionar. Para ser considerada una disciplina como ciencia debe tener objeto de estudio. Bueno, los especialistas como Morishima, otros epistemólogos consideran que debe tener esas 5 cosas, ¿no? Tiene que tener un objeto de estudio. Y ciertamente la economía tiene pues ese objeto de estudio, que es el estudio de las actividades que realiza el hombre para producir bienes que satisfagan sus necesidades. Eso lo han aprendido todavía en secundaria y es básicamente correcto. Si entramos a analizar autores, veremos que, por ejemplo, a Adam Smith le preocupaba el objeto de la economía debería ser los factores que gobiernan la producción. Y para David Ricardo, los factores que determinan la distribución, o sea, cómo se distribuye la producción en ganancias, en rentas, en utilidades, en salarios. Eso debería ser el objeto de estudio de la economía. Para Marx, las relaciones sociales de producción, eso debería ser el objeto de la economía. Y Lionel Robbins, un economista ya moderno, dice que debía ser el estudiar la contradicción entre recursos escasos y necesidades ilimitadas. Entonces, tenemos pues objeto de estudio, ¿no? Contenido teórico que la sustente.
Estas surgen pues de la respuesta que se den a las preguntas: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién producir? Y de acuerdo a las respuestas que se den surgen diversas teorías. En economía tenemos cantidad de teorías, ¿no? Cuando se llevan los cursos de investigación, hay una parte marco teórico, ¿no? Y los alumnos dificultan qué teorías utilizo para la investigación. Y en realidad las teorías están en todos los cursos que has recibido. ¿Qué teorías puedes utilizar de introducción a la economía, que es introducción a la micro? Pues allí tienes oferta, demanda, elasticidades, los costos de producción, los ingresos, la producción óptima, estructuras de mercado, que viene a ser el monopolio, competencia perfecta, oligopolio, eso, teorías. En macro, los modelos IS, LM, el modelo DA, el modelo ISLM, pero con balanza de pagos, el de Mandel y Fleming, y todo eso, en todos los cursos está. La manera más fácil es agarrar un libro primero, más fácil es un diccionario, ¿no? Económico financiero. ¿Qué teorías hay por decir, para el empleo? Ahí te va a decir el desempleo friccional, lo de Keynes, el pleno empleo, lo de los clásicos, el ejército industrial de reserva de Marx, o esa brecha entre encontrar trabajo, entre haber sido despedido y encontrar trabajo, lo que estudia pues Pizarro y Desmortens en los premios Nobel, ¿no? Y allí tienes, o sea, tenemos cantidad de teorías, ¿ya? Un método. La economía ciertamente utiliza el método científico y en la actualidad pues el hipotético deductivo, que es para analizar, para hacer investigaciones cuantitativas, es creada por Karl Popper, ¿no? Cuarto, debe ser capaz de formularse leyes y principios, y aquí se pone por la ley de la oferta y la demanda, y como principio lograr el bienestar general, ¿no? Y debe utilizar los lenguajes de la ciencia, un lenguaje teórico, doctrinario y tecnológico. Y ciertamente la economía, pues, lo utiliza, ¿no? Utiliza esos lenguajes. Y ahora, veremos si una de las partes decía de que la economía es capaz de darse leyes, este, había que conceptuar qué es una ley, ¿no? Y allí tienen el concepto, que no lo voy a repetir, sino citarles que eso es de un profesor de la Católica, que es Adolfo Figueroa, un ex profesor, ¿no? Para que vean que se diferencia, pues, de las leyes jurídicas, ¿no? No han nada que ver las leyes que surgen digamos, del derecho, ¿no? Tampoco de la química o de la física. Es un concepto diferente. Según esa acepción según ese concepto de Figueroa, pues ley es todo aquello que mide el comportamiento de dos o más variables económicas y que al ser comprobada pueden ser generalizables, ¿no? Y rigen pues las actividades de la producción, distribución, cambio. ¿Qué características tienen? Consistencia lógica interna. Las conclusiones deben derivarse de las premisas y los supuestos establecidos. Y la consistencia lógica externa
dice que las conclusiones deben ser de la ley, pues, deben ser confrontables con la realidad, ¿no? ¿Qué se entiende por leyes económicas? Son las que expresan el modo en el cual se producen los fenómenos económicos de la vida. Con estas se rigen diferentes aspectos: la producción, la distribución, el cambio en los diferentes estados de desarrollo de la sociedad. Tienen que ser pertinentes, ¿no? Una ley económica debe ayudar a resolver problemas. Tiene que tener capacidad de predicción. Por ejemplo, lo de los ciclos económicos, ¿no? Hay unas épocas de alza, épocas de baja, ¿no? Ya, esas serían entonces las características de las leyes. En economía utilizamos muchas leyes económicas. Carlos Marx, que no solamente fue economista, sino contribuyó a la sociología, ¿no? Al análisis de la historia. También formula leyes para explicar el cambio de las sociedades por diferentes modos de producción, ¿no? Y es lo que se utiliza, lo que existe en el materialismo histórico. Ya, ¿qué es principio? Es otro concepto, ¿no? En ciencias naturales se diría que es una ley que se verifica experimentalmente, pero en ciencias sociales como la economía es una proposición que se establece a nivel de términos filosóficos. Tiene un carácter ético axiomático. ¿Qué es un axioma? Es un principio que no necesita de demostración y que sirven de orientación a una disciplina. ¿Y cuál es el ejemplo de principio en economía? El bienestar general. O sea, todas las corrientes dicen que están buscando eso, lograr el bienestar general. Es un principio. ¿Qué es una doctrina económica? Vendría a ser un conjunto de leyes. Quizás para no estar repitiendo esto sobre doctrina, conviene que recuerden esa clasificación que se les ha enseñado en Introducción a la Economía, ¿ya? Dice que la economía se divide en dos campos: una economía positiva y una economía normativa. La economía positiva estudia cómo es la realidad, ¿no? Y aquí tenemos pues a la economía descriptiva y a la teoría económica. Y la economía normativa, cómo debe ser, ahí está la política económica. Entonces, doctrina es política económica, ¿ya? ¿Cómo debe ser? Es normativa, pues cómo debe ser la realidad. Y más bien, economía positiva es cómo es el análisis de cómo es la realidad. Entonces, eso es doctrina. La mayor parte de las teorías pues tienen su doctrina, tienen recomendaciones cómo debería ser la economía, ¿no? Supongamos desde el análisis neoliberal. En realidad, se ha un poco de manera no conveniente, se ha tergiversado muchas de esas cosas. ¿Qué dice el discurso de izquierda? Que el neoliberalismo genera miseria, pobreza, que es una doctrina a favor de los ricos, a favor de los países desarrollados, y hay que cambiar de modelo. Pero quienes crearon inicialmente el neoliberalismo, ¿quiénes fueron? Von Hayek, August von Hayek. Este señor en 1900
todavía 40, no, 45, se reunió a todos los liberales en Montpellerin, en una ciudad de Francia, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban teniendo muchos embates la sociedad por parte del comunismo y del keynesianismo, ¿no? Que decía que el Estado debe intervenir y entonces se reunieron los que creían en el libre mercado, ¿no? Y sacaron pues sus recomendaciones, sus conceptos, se carteaban, se reunían, ¿no? Fíjense, ¿no? Desde el 45, Montpellerin. Recién en 1980, Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra comienzan a tomar esos acuerdos, esos principios, a leer pues lo que habían propuesto, ¿no? Los liberales en Montpellerin y comienzan a implementar en sus sociedades, ¿no? Al principio, pues, como en el caso de Inglaterra, les genera gran cantidad de pobres y por eso se dan los programas sociales, ayuda, ¿no? Se les ayuda. Y en Estados Unidos igual, con Ronald Reagan. Y a partir de los éxitos que se logró en cuanto a reducir la inflación, y establecer el principio, restablecer, que diga, de libre mercado, con los éxitos que iban teniendo, en 1990 a un periodista, Williamson, se le ocurre fundar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Reserva Federal de Estados Unidos, eh, etcétera, ¿no? Se les ocurren 10 puntos y eso es conocido como el consenso de Washington. Y eso del consenso de Washington son recomendaciones establecidas por digamos, por el Fondo Monetario Internacional. Si un país quiere prestarse del exterior, te va a pedir el aval del Fondo Monetario, ¿no? Que te diga el Perú es un buen pagador y se le puede prestar. Y está haciendo políticas sanas, política económica sana. Entonces, tú solicitas y cualquier banco en el mundo te da, ¿no? Ese tipo de préstamos. Eso es lo que ha pasado con los últimos préstamos que se han logrado para la pandemia, ¿no? Incluso se han logrado vender bonos que hasta por 100 años, ¿eh? Hasta ese es un fondo para, digamos, trabajar sobre el déficit grande, el déficit fiscal muy grande que teníamos, ¿no? Y entonces, así estamos hablando cómo surge el neoliberalismo. Y en 1990 eso es tomado en el Perú con Fujimori, la implementación del neoliberalismo. Antes, en Latinoamérica se había implementado ya en Chile, más o menos por los 80, ¿no? Porque ustedes recordarán, el 74 es derrocado Salvador Allende, entra Pinochet, y de allí vienen los Chicago Boys, pues alumnos de la Universidad Católica de Chile que estaban siguiendo su maestría, alumnos de economía, en la Universidad de Chicago y cuyo profesor era Milton Friedman. Y por eso se les conoce como los Chicago Boys, ¿no? Primero implementaron en Chile. En el Perú ya fue un poco después, en 1990, y en Chile tuvo, en términos económicos, bastantes resultados, ¿no? Resultados relevantes, porque deben saber que Chile, que es un país que tiene la mitad de nuestra población, sin embargo, tiene niveles de ingreso per cápita el doble que nosotros, tienen casi 16,000, más del doble. En el Perú apenas pasamos los 6,500, ¿no?
Entonces diríamos que en el Perú ha estabilizado nuestra economía y hemos comenzado a crecer, pero en Chile lo hicieron más rápidamente. Ahora, es otra cosa que se hayan descuidado, pues, los, digamos, mejorar la distribución del ingreso, las demandas sociales, y por eso Chile es pues un hervidero, ¿no? La gente quiere que se vaya a Piñera y que se cambie de constitución y están en ese plan, ¿no? Ya. Ideología. Bueno, es un conjunto de ideas, creencias frente a los problemas nacionales e internacionales. La, la ideología, pues, es la teoría de un grupo social que llevado a la práctica constituye la praxis de dicho grupo, ¿no? No se ve esto. Doctrina, doctrina económica. Ya hemos explicado y no es necesario, creo. Sí, pues lo bajé del internet, pero salió mal, ¿no? Esto es importante. Modelo económico. Los economistas utilizamos bastante, ¿no? Modelo económico, hemos hablado del neoliberalismo. El neoliberalismo es un modelo económico también, y eso fue implementado en el Perú con Fujimori desde el 90, ¿no? ¿Qué es, según Virgilio Roel, un modelo económico? Modelo es una representación simplificada de la realidad que pone sucintamente parte de la política económica. Y van a disculpar, me voy a saltear por un momento porque quiero que vean esto. Este es un modelo, el modelo keynesiano, que queda así, pues, ¿no? Demanda agregada. La demanda agregada es igual al consumo, más el ingreso, más el gasto público, más las exportaciones, menos importaciones. Es el modelo keynesiano. El consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir multiplicado por el ingreso disponible. Ese es un modelo, ¿ya? O sea, no, y seguramente eso lo van a ver en sus cursos de macro, lo están viendo más profundamente, ¿no? Simplemente es para ilustrarles, para mostrarles lo del modelo, ¿no? Este, un modelo económico. ¿Cuáles son las características? Representa una realidad económica. Es una representación simplificada de esa realidad. Tiene un contenido teórico que la sustenta y puede ser expresado en términos matemáticos, en términos de ecuaciones, ¿no? Quizás el primer modelo, pero eso no lo hizo Ricardo ni Smith. Si ustedes leen La riqueza de las naciones, principios de economía, la riqueza de las naciones es de Smith, ¿no? Principios de economía de Ricardo, no va a encontrar pues, ecuaciones, funciones de producción. Los intérpretes ya dicen que el modelo de Ricardo era la producción es función de tierra, trabajo y capital. Eso sería, ¿no? Y ese sería un modelo, pues, ¿no? Hemos visto lo del modelo keynesiano, ¿no? El hecho de cuantificar, no todo se puede llevar pues al plano de la matemática, ¿no? Puede presentar los siguientes inconvenientes. Primero, puede traducir erróneamente la realidad que es ajena a todo intento de representarla.
se puede llegar a un exceso de simplificación, ¿no? Que suministre solamente una información trivial e insuficiente, ¿no? Hay cosas que no se pueden representar, pues, que no se pueden matematizar, ¿no? Y no todo es, pues, econometría, el cálculo. Les pongo un ejemplo. Que estás investigando qué tanto afecta a la salud la contaminación del río Guatanay. Entonces, lo que puedes medir es que la gente, ¿no? Que se enferma, pero la contaminación está tan súper contaminado que te va a dar pues una cantidad altísima y no vas a poder hacer cálculos. Te recomienda más hacer una investigación cualitativa, ¿no? Donde se vea la historia, otros factores. ¿Ya? Entonces, también se puede llegar pues a un exceso de simplificación, ¿no? Modelo de desarrollo. Quizás el ejemplo del neoliberalismo, el modelo económico, no está tan claro. El ejemplo debería ser el modelo de Keynes, ¿no? Demanda agregada es igual al consumo, más inversión, más gasto. Ese es un modelo. Modelo de desarrollo más bien es algo más concreto. El ejemplo de esto es el neoliberalismo. Modelo de desarrollo. Se utiliza para pretender desarrollarnos, ¿no? ¿Cuál es su concepto? Es la forma en que los gobiernos, es el concepto de Jorge Graciarena, es el modo, la forma en que los gobiernos organizan y asignan recursos, ¿no? Tanto humanos, naturales y financieros, para lograr niveles superiores de crecimiento en la economía y el mayor bienestar de la población. O sea, los gobiernos pues asignan recursos financieros, ¿no? Cuánto de capital para presupuesto voy a dar a tal sector, o la gente especialista en algunos trabajos tiene que venir a trabajar en algún sitio, o a los funcionarios públicos calificados los mando a una ciudad para que en el caso de la SUNAT cobren mejor los impuestos, etcétera, ¿no? Pero su objetivo es lograr mayores niveles de bienestar de la población. Y sus características es de que es un conjunto ordenado de políticas económicas. Para lograr el desarrollo hay que hacer estas cosas en política económica, ¿no? Y es una acción deliberada, puesto que lo realiza el Estado. Un ejemplo de lo segundo, el desarrollo de Japón fue una acción deliberada de los gobiernos. Los gobiernos de Hirohito, ¿no? De la dinastía Meiji, comenzaron a becar a los mejores alumnos japoneses en las mejores universidades del mundo. El Estado les pagaba su maestría, ¿no? En física, en química, en biología. Y esos alumnos que regresaron después de estudiar, se les colocó en empresas como los Kereitsus y los Saibatsu, y esos son los que generaron pues el desarrollo, ¿no? De la sociedad. En un momento llegaron hasta becar a 6,000 por año, ¿no? 6,000 personas, alumnos. Y en China están haciendo igual. El gobierno chino manda a sus alumnos a las mejores universidades del mundo, los becan, ¿no? Entonces es una acción deliberada, pues. ¿Qué es lo que quiere cualificar a su recurso humano? ¿Para qué? Para desarrollo. Es necesario para eso, ¿no? Porque ¿cuántas familias en China estarían dispuestas a mandar a sus hijos al extranjero?
Eh, Estudiar en una universidad extranjera es carísimo, ¿no? No pueden hacerlo, entonces lo hace el gobierno. También un modelo de desarrollo es coyuntural. El modelo pues no va a ser eterno, ¿no? Sino cambian. Y ahora con esto de la pandemia, hay gentes como Félix Jiménez que dicen que se va a cambiar el modelo de desarrollo neoliberal. De repente se van a respetar los fundamentos macro en cuanto a política monetaria y a política fiscal, pero en políticas públicas hay que hacer reformas, ¿no? No se puede dejar pues al libre mercado la educación, la salud. El sector privado ha demostrado que no puede manejar lo que es ineficiente. ¿Quién tiene que hacerlo? Es el Estado. ¿Ya? Entonces va a ser, tiene que, y no en el Perú, sino, digamos, en otros sitios. Y normalmente se cambian después de crisis, ¿no? Hasta antes de que aparezca Keynes en 1930, se creía ciegamente en el libre mercado. Cuando estalló la crisis, es el único que propuso que el Estado debería intervenir en la economía. Y entonces la economía comenzó a recuperarse y a crecer. 40 años después se presenta el problema de la inflación y el keynesianismo no era capaz de poder solucionar eso. Entonces surge el monetarismo, ¿no? Y esto se consolida, es parte del modelo neoliberal, pues el monetarismo, ¿no? Y estaba andando bien hasta que se presenta la pandemia, donde desnuda los aspectos, pues, digamos, de mal manejo en la educación, la salud. Entonces, tiene que haber un cambio, ¿no? En modelo de desarrollo. Y bueno, y este es el concepto que de moda, pues, en la actualidad, ¿no? Nuestro desarrollo tiene que ser sostenible. Este, Hay que preservar, pues, el futuro de las generaciones futuras. No se trata, la vida de las generaciones futuras, no se trata de depredar en la actualidad nuestros recursos, sino conservarlos gradualmente para que tengamos futuro, ¿no? Realmente las predicciones de Stephen Hawking, el gran físico, creador del Big Bang, la teoría del Big Bang, son aterradoras, ¿no? A este paso que vamos contaminando el mundo, las generaciones del futuro, de aquí a 1000 años, 2000 años, tienen que buscar otros mundos, crear naves para que se vayan, porque la Tierra va a ser invivible, ¿no? Porque la temperatura va a subir, no va a haber agua, etcétera. Entonces, por el futuro tenemos, para tener un desarrollo sostenible se tiene que pensar, ¿no? Y por eso en el plano ambiental hay que implementar, pues, sistemas de gestión ambiental. En lo cultural hay que respetar la diversidad de los pueblos. Tiene que existir una ética en la producción. Hay que modernizar los procesos, pero buscando las tecnologías limpias, ¿no? En lo económico hay que fortalecer las capacidades locales para que la comunidad crezca junto a la empresa. En lo social, promover la equidad social, la participación a los grupos de interés, ¿no? De los grupos de interés. Entonces, una preocupación grande es esa. Faltaría un poco, este,
desarrollar. Tenemos 6 páginas. Para que me acuerdo, nos hemos quedado en este cuadro. Eh, pero lo que me preocupa es ya tenemos poco tiempo, las exposiciones, ¿no? No sé si han elegido delegado, delegada. ¿Tienen alguna propuesta? Lo haremos ahora. Vamos a hacer un paréntesis en las clases. Sus propuestas. Propuestas, ya Tatiana. ¿Tatiana qué? En el chat pusieron Tatiana, el apellido de Tatiana Palomino. La señorita Tatiana Palomino es una propuesta.